Muy buenas tardes. Enero 29, ¿no? 29 de enero. 29, jueves 29 de enero, con tu programa Sintonía al Día, que se transmite por Radio Sintonía 1420 AM, la que se escucha por preferencia y no por casualidad, con mi compañera de todos los jueves, la licenciada Ana Karina Estopiñán, y este humilde servidor, el abogado y locutor Yorman Chirinos. Así es, buenas tardes a todos, bendiciones. Hoy tenemos un invitado de lujo, Eduardo Fernández, el famoso Tigre, abogado político venezolano, figura histórica relevante del Partido Social Copey Cristiano. Bueno, y que siempre se ha caracterizado como un gran luchador, ¿no? Desde su época de estudiante, donde se enfrentó al régimen perjimenista en la década de los 50. Alzó su voz como joven diputado en los años 70 para oponerse a la propuesta presidencial que multiplicó la deuda externa. En los 80 ofreció un plan para invertir los recursos petroleros de forma distinta a la que proponía un expresidente de su propio partido. Y en ese mismo quinquenio discrepó al exigir la salida del expresidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, conocido como el Búfalo. Expresidentes del partido Copey, en donde militó, se le opusieron en diversas oportunidades. Apoyó la propuesta agraria y la política exterior de un expresidente adverso a su partido, el doctor Jaime Lucinchi. Fue uno de los primeros políticos importantes que salió en la defensa de la democracia en el año 1992. Y el mismo expresidente Hugo Rafael Chávez Frías lo reconoció como un opositor ejemplar. Creo que ha pagado hasta el precio político de ser valiente, pero siempre ha puesto a Venezuela por encima del interés partidista. Wow, así es, un aplauso, por favor. Yo hubiera sabido que tenía esa presentación, vengo antes ya. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí en este programa, además muy conmovido porque voy a conversar con Ana Karina Estopiñán. Y yo fui muy amigo de su abuelo. Claro, yo era mucho más joven que él. Claro. Pero Lisandro Estopiñán, Paito Estopiñán, fuimos muy amigos, compañeros de partido, de ideales, y luchamos mucho. Y luego también tengo la satisfacción de que Yorman Chirinos es amigo de un gran amigo mío de Puerto Cabello, que se llama... Bueno, lo llaman Raquelita. José Isabel Rivas. José Isabel Rivas. Yo no sé por qué lo llaman Raquelita, pero en todo caso, todo el mundo lo conoce por Raquelita. Y es una buena copa, un buen amigo y una buena copa. Es así, es así. Eduardo Fernández, ¿por qué te dicen el famoso Tigre? Les voy a explicar con toda calma. Eso empezó en la campaña de 1983. El candidato de mi partido era el doctor Rafael Caldera. Y el candidato de Acción Democrática era Jaime Lucinchi. Las encuestas eran muy adversas, decían que Lucinchi iba a ganar, como en efecto ganó. Pero en esos días yo vi una película que se llamaba Rocky II. Okay. Y en esa película hay un campeón que regresa al combate boxístico, Sylvester Stallone. Y entonces el entrenador de Rocky le decía, tienes que poner mirada de tigre. Y esa película tiene una canción famosísima que se llama The Eye of the Tiger, la mirada del tigre. Entonces yo le decía a los compañeros, mire, si ustedes van con esa cara de tristeza, las encuestas los tienen deprimidos, nadie va a entusiasmarse con ustedes, de modo que tienen que poner mirada de tigre. Bueno, y yo insistí tanto con eso que empezaron a llamarme el tigre. Cuando llegó el momento, en 1988, 5 años después, cuando yo era candidato, unos compañeros me llamaban el tigre y me dijeron, mira, Carlos Andrés Pérez es un nombre con más fuerza que Eduardo Fernández. En cambio, el tigre tiene mucha más fuerza que el gocho. De modo que vamos a tratar de orientar esta campaña para que sea una campaña entre el tigre y el gocho. Y entonces por eso, pero los del otro lado también jugaban. Y entonces se dieron cuenta de que, y prohibieron terminantemente que a mí me llamaran el tigre y que el candidato de ellos, que era Carlos Andrés Pérez, lo llamaran el gocho. El presidente Pérez, obligaban a los voceros del Partido de Acción Democrática. Bueno, ahí nació el tigre y bueno,
Y todavía cargo con él, porque hay mucha gente que me encuentra por la calle y no se acuerda cómo es que me llamo yo. Y entonces me dice, Tigre. Muy bien, bienvenido. Caló Algo mucho. mucho. Y también la democracia nueva. Entonces yo insistía mucho en que todo iba a ser nuevo. Uno me preguntó por ahí, también la suegra nueva. Ajá. Bueno, doctor, por aquí tenemos una interrogante. Ahí voy. Si pudiera hablar con el Eduardo Fernández, que fue candidato en 1988, ¿qué consejo le daría sobre la paciencia política y el manejo de la crisis? Wow. Pues mira, yo le aconsejaría que insistiera con más fuerza en las tesis centrales que presentó en esa campaña electoral. Yo dije, la democracia venezolana está enferma. Dije, el pueblo está bravo y tiene buenas razones para estar bravo, porque hay un déficit democrático, poca democracia en esa época. Por ejemplo, los gobernadores no se elegían por el voto del pueblo, sino que los nombraban el presidente. No habían alcaldes, no existían las alcaldías, cosa absurda. Entonces, un déficit democrático. Segundo, un déficit económico, porque en esa época vivíamos enteramente del petróleo. Ahora eso es peor, porque la dependencia del petróleo se ha hecho mucho más acentuada. Después yo decía, hay además un déficit social, el tema de la pobreza. Un país no puede funcionar democráticamente con una minoría que tiene todo y una mayoría que no tiene nada. Y también decía, hay un déficit ético, porque hay un tema, que es el tema de la corrupción, que no lo logra resolver la democracia. Bueno, todos esos problemas que yo denuncié en 1988 ahorita son más graves. Todo se ha agravado. Ahora la corrupción es mucho más grave que antes. Ahora el centralismo, la concentración del poder en Miraflores y en el Palacio Presidencial es mucho más fuerte que antes. De modo que, desgraciadamente, no se resolvieron los problemas que yo proponía en el año 88. Atacar y atender. Yo proponía, por ejemplo, hacer de la educación la prioridad nacional, porque el mundo contemporáneo van a prevalecer los países que tengan la mejor educación, el mejor acceso a la ciencia, a la tecnología. Fíjate, eso que pasó, por ejemplo, el 3 de enero aquí en Venezuela con la ocupación de la Fuerza Armada norteamericana fue un alarde de tecnología. Es decir, es una tecnología tan sofisticada que yo creo que no hay ningún país en el mundo que pueda resistir un ataque con esa tecnología. Bueno, hay que ganar la batalla de la tecnología. Doctor, ¿qué propuesta pudiera aportar con esa experiencia al gobierno presente o futuro que en un periodo constitucional traiga un gran crecimiento económico, como sería traer inversión privada nacional e internacional en proyectos nuevos en el área del petróleo, aluminio, petroquímica, siderúrgica, fábricas nuevas que ofrezcan cientos de miles de nuevos empleos bien remunerados, que permita el avance del país y el bienestar de toda la población? Esa pregunta tan larga, se la contesto con una palabra. Una palabra. Confianza. Lo que hay que crear en Venezuela para lograr todos esos objetivos que están implícitos en tu pregunta es confianza. Si hay confianza, vienen los capitales, vienen las inversiones. Si vienen las inversiones, viene el empleo. Si además me hacen caso en mi propuesta de mejorar la educación, los hijos de las familias más pobres van a estar bien preparados para asumir los empleos productivos, modernos, bien remunerados y estables. Ahora, para que haya confianza, tiene que haber un gobierno que tenga un amplio respaldo nacional en la opinión pública y un amplio respaldo institucional. Por ejemplo, tenemos el problema de que el gobierno actual de Venezuela es un gobierno muy cuestionado, porque somos muchos los que pensamos que la última elección presidencial no fue una elección limpia, no fue una elección respetada. Entonces, para que haya confianza, fíjense ustedes, hay un detalle que vale la pena traerlo a colación a propósito de la pregunta. El presidente Trump reunió en su despacho, en el Oval Office de Washington, de la Casa Blanca,
reunió a los principales líderes de las principales empresas petroleras para decirles que invirtieran en Venezuela. Y los tipos, con todo respeto, pero con toda claridad, le dijeron, mire, mientras ahí haya ese desorden, que no se sabe quién es el presidente, cómo es el gobierno, cómo es la cosa, nosotros no vamos a ir porque no tenemos confianza. Entonces, la clave para el éxito de Venezuela es la palabra confianza. Y ayer, conversando con un hijo mío, me dijo una frase que me impactó mucho. Me dijo, yo quisiera que Venezuela se pareciera más a Suiza que a Nicaragua. Y efectivamente, la disyuntiva que tenemos es o nos copiamos de Nicaragua y el señor Ortega y el socialismo, o nos inspiramos en un modelo exitoso que ha sido el modelo suizo. Y tenemos un país con prosperidad, con empleo, con bienestar, con posibilidades claras de desarrollo y de progreso y de bienestar. Hablando del tema educativo, ¿qué propone el gobierno como medida de emergencia para retomar a los maestros a las aulas con condiciones dignas? Exactamente eso, condiciones dignas. Los maestros en Venezuela están muy mal pagados desde hace tiempo, pero todo se ha ido agravando. Cada día es más difícil ser maestro, salvo que tú tengas recursos económicos familiares, por ejemplo, porque con lo que gana un maestro no se puede mantener una familia. Ahora, el gobierno tiene que demostrar que tiene estimación por el tema de la educación, dando salarios justos, razonables a los maestros, que los maestros puedan vivir tranquilos, dedicarse a la educación y no a buscar otras fuentes de ingresos desesperadamente, porque con lo que ganan de maestros no les alcanza para una vida digna y decorosa. Eduardo Fernández, de todos los acuerdos políticos en los que ha participado, ¿cuál considera que fue el más difícil de lograr y cuál fue la enseñanza que le dejó? Es para que lo conozcan aún más. De los acuerdos políticos más importantes que recuerdo, no fue que yo fui protagonista de ese acuerdo, pero lo vi muy de cerca, el pacto de puntos fijos. No era fácil poner de acuerdo a los adecos y a los copellanos y a los urredistas. Rómulo Betancourt, que fue el líder más influyente en la política del pacto de puntos fijos, había experimentado muy amargamente las consecuencias de la confrontación, porque en el trienio 45-48, cuando los adecos junto con los jóvenes militares llegaron al poder, hubo mucha turbulencia y mucha confrontación. Entonces él en el exilio, porque los tumbaron el 24 de noviembre de 1948, él en el exilio meditó mucho sobre Venezuela y dijo, no podemos volver a este canibalismo de estarnos insultando y de estarnos agraviando. Teníamos que lograr un gran acuerdo. Y entonces empezó a trabajar a Rafael Caldera, que era el líder de COPEI, y a Jovito Villalba, que era el líder de URD, y les dijo, mire, si no nos ponemos de acuerdo nos van a volver a tumbar. Y entonces montó el pacto de puntos fijos, y ese fue un pacto difícil, pues complicado. Eran gente que se habían adversado muchísimo. Caldera y Betancourt habían sido los líderes de dos partidos opuestos, que eran COPEI y Acción Democrática. Pero tuvo éxito Betancourt y dieron un testimonio de patriotismo muy grande. Caldera y Villalba se pusieron de acuerdo y el pacto de puntos fijos funcionó muy bien. Ahora, ¿qué otros acuerdos? Yo diría que, por ejemplo, después de aquel intento de golpe de Estado salvaje y primitivo que se produjo en febrero del año 92, dentro de poco se cumplirá un aniversario más de ese, y el país se desgració a partir de ese intento de golpe de Estado. Pero bueno, ahí llegó un momento en que el alto mando militar nos planteó a los dirigentes políticos de los distintos partidos que teníamos que entendernos para respaldar al gobierno, porque si no lo iban a tumbar. Bueno, nos pusimos de acuerdo y se formó un gobierno donde participaron unos ministros copellanos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Humberto Calderón, por ejemplo, fue ministro de Relaciones Exteriores y
y José Ignacio Moreno fue ministro de inversiones, de fomento, no sé de qué despacho, y así. Pero el presidente Pérez se empeñó en que él tenía que ir a un congreso de ecología en Brasil. Yo le dije, presidente, nosotros estamos colaborando con su gobierno porque entendemos que la situación es muy crítica. Pero si usted se va de viaje para Brasil, quiere decir que la situación no es tan crítica. Y usted además considera que ya la situación está dominada. Y si eso es así, no tiene sentido que nosotros permanezcamos en el gobierno. Así que voy a invitar a mis compañeros copellanos que se retiren del gobierno. Bueno, eso significó que él tuvo que cancelar su viaje a Brasil, pero ese es un pacto que tenía sentido, pero que no funcionó cabalmente. Bueno, también hay una pregunta que salté en relación a la educación, pero tengo que aprovechar Claro, de preguntarla, ¿no? con todo gusto. ¿Usted considera, ya que fue también un asesor suyo en su debido momento, que la educación en nuestro país está preparada para implementar el sistema educativo, valga la redundancia, que proponía el doctor Luis Alberto Machado? Bueno, Luis Alberto Machado estuvo muy cerca de mi campaña electoral. Él fue el director de mi campaña electoral y sus tesis y sus propuestas estaban en mi programa de gobierno. De modo que estábamos comprometidos con lo que él llamó la revolución de la inteligencia. Bueno, ese planteamiento de Luis Alberto Machado fue extraordinario, muy bueno, muy importante, pero le hicieron más caso fuera de Venezuela que en Venezuela. Hasta en China y en el Extremo Oriente se ocuparon de la revolución de la inteligencia y la asumieron como políticas de Estado en Singapur y en Hong Kong y en Taiwán y en una serie de países del Extremo Oriente. En Venezuela, desgraciadamente, no se le prestó suficiente atención. Y cuando llegó el gobierno de Jaime Lucinchi, personas muy cercanas a mí se animaron a hablar con Lucinchi para decirle, mire, presidente, mantenga el programa del desarrollo de la inteligencia. Pero como ese programa estaba asociado a una figura del partido Copey, Lucinchi no quiso asumir la continuación de ese esfuerzo. Y bueno, se ha ido olvidando progresivamente. Yo creo que ahí hay ideas que ayudarían mucho a promover una revolución en el campo de la educación y a que Venezuela se convierta en un país del primer mundo con el sistema educativo. Amén. Vamos a un corte de la estación y ya retomamos. A las 3:36 de la tarde retomamos con Sintonía al Día por Radio Sintonía 1420 AM en el Distrito Capital, que se escucha por preferencia, no por casualidad. Así es, y hoy con un invitado de lujo, el gran político Eduardo Fernández, mejor conocido como el Tigre. Así es. Y nuestro chat reventado. Muy bien. Casi, ya veo que están llegando muchos mensajes. Varios mensajes. Por cierto, me impresiona muy favorablemente que la mayoría, si no la totalidad, son positivos. Correcto. Tito, hola, muchas cosas han sucedido a lo largo del tiempo. Felicitaciones por tener a tremendo invitado. Oscar, a mí siempre me gustó el Tigre. Eduardo, considero que siempre ha sido una persona equilibrada. Eugenio, hola, escuchando desde Maracaibo. Eduardo, ¿qué opinas de las sanciones que ha tenido durante años el país y cómo es que se va a administrar nuestras riquezas? Betulio, hola, sí tienes razón, la tecnología que se aplicó fue bárbara. David, ese es el Tigre, un hombre inteligente. Los niños en Japón y China son educados de una manera muy inteligente y enseñados desde sus primeros años de manera sencilla. Ricardo, a mí me gustaría que se pareciera a Japón o China. Parra, ¿qué va a pasar con las riquezas de Venezuela? Isidro, ¿qué opinas de los venezolanos que pidieron sanciones? Porque a mí me parece, independientemente de cualquier partido, que es una traición a la patria, como calificaría esa circunstancia en Estados Unidos. Eduardo, si a ti te frenaron mucho el llegar a presidente o candidato a la presidencia en esos tiempos atrás.
Juan Cabrera, yo recuerdo que en aquellos tiempos todos los partidos ocupaban ministerios. Tito, parece que se les cayó el internet, pero bueno, esto ya ha pasado. Sí. Camel, un gran político. Creo que necesitamos su asesoría en el gobierno. Bueno, muy amables, muy generosos, muy cordiales todos esos comentarios. Y bueno, me obligan mucho. Yo he dedicado mi vida a servir a Venezuela. Descubrí muy temprano mi vocación política cuando la lucha por la democracia en tiempos de Pérez Jiménez. Y desde entonces he estado vinculado primero con el movimiento estudiantil y después con el movimiento político, tratando de ayudar a que Venezuela sea un país cada día más próspero, más feliz, capaz de ofrecer bienestar a sus habitantes, a su población, a los venezolanos y a los extranjeros que han resuelto vivir aquí en Venezuela. Pero bueno, en eso estamos y hay que seguir luchando, porque yo espero, antes de irme, espero ver a Venezuela con más y mejor democracia, con más y mejor progreso económico, con empleos modernos y positivos para todos los venezolanos, con un sistema educativo mejor del que tenemos y, bueno, con armonía y felicidad. Los que mandan mensajes se quejan de la división y tienen toda la razón. En la Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Un país dividido, polarizado, donde si yo gano tú estás muerto y si tú ganas yo estoy muerto, eso no funciona. Pues. Tenemos que crear una cultura del entendimiento, de la convivencia, de la armonía, del respeto, de la tolerancia. Eso es muy importante. Y que todos sumamos. Claro. Y tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza. Efectivamente. ¿Y por qué la democracia tuvo tanto éxito durante 40 años? Porque hubo un entendimiento fundamental. Puede ser que no estemos de acuerdo en todo, pero tenemos que estar de acuerdo en lo básico. Y lo básico es lo que dice la Constitución. Por eso cuando mucha gente me dice ¿qué le recomendarías tú al gobierno en este momento? Que regrese a la Constitución, al respeto escrupuloso a la Constitución, que no haya presos políticos, que haya respeto por el Estado de Derecho, que haya respeto por el principio de la autonomía y la independencia de las ramas del poder público, que tengamos un poder judicial autónomo e independiente y respetable, etcétera. Así es. Siguen llegando los mensajes. Mi amigo Quiñones, ¿qué hay de la vida de Álvarez Paz? Bueno, no sé qué confianza tenga el doctor Eduardo. Es mi compadre. Yo soy padrino de un hijo de él. Entiendo por todas las informaciones que me llegan que está muy bien. Un poco viejo, pero muy bien. En mi bella Venezuela todos quieren aprovecharse. El entendimiento entre todos es fundamental. Claro, muy bien. ¿Qué comentarios tan positivos? Esos comentarios reflejan lo que es la voluntad. Los venezolanos no queremos más pleito. No, la esencia del venezolano es espectacular, claro. Eduardo. Lo que queremos nosotros es más bien que haya consenso para mejorar al país. Vamos a ponernos de acuerdo para mejorar al país, para tomar las medidas y asumir las políticas que contribuyan a que Venezuela pueda vivir mejor. Eduardo, usted siempre ha sostenido que sin un mínimo de acuerdo político el país no avanzará. Tras años de su polarización extrema, ¿cuál es el costo real que ambos bandos deben pagar para que ese acuerdo sea creíble para el ciudadano común? Pues fíjense ustedes, vamos a sacar la cuenta, hace 25 años o 26 o 27, llegaron al poder en Venezuela unos señores que vinieron a dividir al país entre cuarta y quinta república, entre los buenos y los malos hijos de la patria, y dividir y pelear y crear conflictos. ¿Y cuáles han sido los resultados? En el orden económico, un empobrecimiento del país tremendo. La caída del Producto Interno ha sido feroz, 75% menos ricos que lo que éramos hace 25 años. ¿Y por qué? Por esa peleadera. Y por ejemplo, me hacen una pregunta por ahí sobre las sanciones. A mí no me gustan las sanciones. Ahora, ¿por qué se aplican las sanciones? Porque no solamente hemos peleado para adentro, sino pues nos hemos puesto a pelear para afuera. Y nos pusimos a pelear, nos empeñamos en pelear con los Estados Unidos cuando Estados Unidos fue siempre
el principal cliente comprador del petróleo venezolano. Entonces, ¿cómo nos vamos a pelear con el que nos compra a nosotros el producto principal de exportación que tenemos en nuestra economía? Entonces, bueno, ya basta de pleito. Y ojalá que este año pudiéramos tener unas elecciones que se hagan en un ambiente de convivencia, de respeto, de tolerancia, y pueda surgir un nuevo gobierno que ayude a que el país salga adelante con éxito. Es así, Quiñones sigue, ¿no? Participando a través del chat de la estación. Una pregunta: escuché decir que la dolarización lo que trae es miseria y que la moneda del país cada vez se devalúa más. Porque no hay inversiones, porque no hay políticas económicas apropiadas y convenientes, porque el dólar no se mueve, el que se mueve es el bolívar. Y si las cosas se hacen bien, el bolívar sube en relación con el dólar. Y si la economía se maneja mal, el bolívar baja en relación con el dólar. ¿Por qué hay esa política monetaria tan variable? Bueno, porque se ha desconocido, despreciado el siguiente hecho. Si tú pones muchos bolívares a perseguir pocos dólares, los pocos dólares se van arriba. Si tú pones muchos bolívares a perseguir muchos dólares, pues procuras entonces un ambiente de estabilidad monetaria. Todo depende de las inversiones, del desarrollo económico, del progreso económico. Pero si tú estás dedicado a una peleadera inútil y fratricida, pues la economía no sale adelante. Eduardo, ¿cuál cree que es el primer paso casi invisible que debemos dar los ciudadanos comunes para empezar a despolarizar nuestras mesas y familias? Bueno, una de las cosas que yo diría que tenemos que hacer todos de acuerdo es pedir la libertad de los presos políticos. Un país que tiene presos políticos y gente torturada y familias sufriendo las consecuencias de prisiones arbitrarias, no hay el clima propicio para que haya armonía. Entonces, lo primero que yo recomendaría es regreso al respeto y al acatamiento del orden constitucional. Yo no voté la constitución actual de Venezuela, pero sin embargo tengo que reconocer que en esta constitución están los derechos fundamentales que los ciudadanos tenemos que defender. Y esos derechos, si se respetan, se estaría dando un paso muy importante a favor de la construcción de una cultura del entendimiento y del acuerdo para el progreso. Yo estoy promoviendo un movimiento que se llama Unión y Progreso, justamente. Y el compromiso de ese movimiento es trabajar por la unión de los venezolanos y por el progreso de los venezolanos. ¿La unión alrededor de qué? No, alrededor de una política económica que genere empleo y que genere riqueza. Una política internacional que nos cultive más amigos y no más enemigos. Una política social que ponga el acento en la educación y en el empleo bien remunerado, que la gente gane buenos salarios. Los buenos salarios va a circular dinero y eso va a ayudar al progreso de la economía. Y al retorno de muchos jóvenes que son educados, claro, y han emigrado. Si tuviera que convencer a un profesional venezolano de que regrese para invertir su talento aquí, ¿cuál sería su argumento económico más sólido que ve en los actuales momentos? Yo le diría lo siguiente: todo indica que se va a reanimar la industria petrolera. Venezuela ha vivido y su economía ha vivido toda la vida del petróleo. Es correcto. Y estos señores que están gobernando actualmente en Venezuela acabaron con la industria petrolera. Ustedes se acuerdan del presidente Chávez diciendo: gracias por los servicios prestados, pero usted está destituido. Bueno, y rasparon a la inteligencia que manejaba la industria petrolera venezolana y a la meritocracia. Acabaron con la meritocracia. En el diseño de una nueva Venezuela, si reactivamos el petróleo, esto va a ayudar a la recuperación de otras ramas de la economía: el sector agropecuario,
el sector turístico, el sector industrial, el sector comercial. Bueno, tendríamos una economía muy animada y yo creo que la vamos a tener. A mí me parece que hay buenos signos en estos días de que nosotros vamos a recuperar nuestra fortaleza principal, que es el petróleo. Y a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de desarrollar las otras ramas de la actividad productiva venezolana. Quiñones, supuestamente están inyectando dólares y el dólar sigue subiendo. Jaime, yo no logro entender por qué en los supermercados han subido los alimentos, por ejemplo, a pesar del aumento del BCB, también hay aumento y le han agregado más. Me supongo que la pregunta es que, aunque el dólar está un poco controlado a través de los productos que uno va a adquirir con precio del Banco Central de Venezuela, todos los días uno va al supermercado y hay incremento en bolívares o en divisas, y todos los días los productos suben. Creo que estaba explicando un poco esto sobre la inflación y la producción. Es que la inflación se produce cuando hay muchos bolívares y pocos dólares. Entonces llegó un momento en que no había dólares porque todas las sanciones y todas las medidas que se tomaron hicieron que Venezuela percibiera menos dólares. Y entonces cayó el gobierno en la tentación, primero, de acabar con la autonomía del Banco Central. El Banco Central, por mandato constitucional, debe ser autónomo, porque los gobiernos, no solamente este, y allá atrás también viene eso, tienen la tentación de poner a funcionar la maquinita que fabrica billetes. Entonces, claro, no tiene cómo hacer billetes de dólares, pero sí de bolívares. Entonces, aumenta los bolívares por una emisión exagerada de dinero a través del dominio del Banco Central. Y entonces hay muchos bolívares persiguiendo pocos dólares, y eso es lo que hace que todo suba. Bueno, hay que disciplinar el gasto público, que restablecer la autonomía, la independencia del Banco Central, para que el Banco Central tenga autoridad suficiente para evitar que el gobierno caiga en la tentación de fabricar dinero artificial, porque se llama dinero inorgánico, que no es producto del aumento de la producción y del mejoramiento de la economía, sino simplemente de una medida burocrática. Manden más bolívares para la calle, y eso es lo que trae consecuencias negativas. Un mensaje de amor y de unión de parte de Eduardo Fernández para todos los venezolanos en estos tiempos. Pues mira, la disyuntiva es muy clara: o el amor o el odio. Yo definitivamente prefiero el amor. Yo creo que el amor es muchísimo más dulce y muchísimo más valioso que el odio. Entonces hay que cultivar amor, fraternidad, solidaridad. El odio no ayuda a nada. El odio es el que produce las guerras y produce los crímenes y los asesinatos y la devastación de los países. Entonces necesitamos promover mucho sentimientos de amor y no de odio, los sentimientos de fraternidad y no de conflicto. No inventemos más motivos de pleito. Vamos a inventar motivos para el acercamiento, para la armonía y para el entendimiento. Si tuviera que resumir en una sola palabra el valor que Venezuela necesita rescatar para volver a ser una democracia sólida, ¿cuál sería y por qué? Rápidamente, que quedan minutos. Una palabra: confianza. Me piden una palabra: confianza. ¿Confianza en qué? En que, por ejemplo, si van a hacer elecciones, si las ganas tú, yo respeto que tú ganaste las elecciones. Si las gano yo, tú respetas que yo gané las elecciones. Entonces, si restablecemos un sentimiento de confianza, podemos hacer unas elecciones y que el que gane entienda que el que pierde de todas maneras va a tener una fuerza importante y no se lo puede maltratar. Entonces el ganador tiene que respetar al perdedor, pero el perdedor tiene que reconocer la victoria del ganador y acatarla y someterse a que, bueno, ganaste tú y ganaste tú. Yo competí con Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez sacó más votos que yo, y yo salí en la televisión inmediatamente a decir: el señor Pérez es el favorecido por la mayoría de los votos, por tanto él es el presidente y le pido a Dios que lo ilumine para que haga una buena presidencia. Juan Cabrera, ¿será verdad que el Banco Central no va a manejar los ingresos por petróleo?
Doménico, saludos para Eduardo Fernández. Muchas gracias, Doménico. Muchas gracias. Pepina, bendiciones para el tigre. Pepina me manda bendiciones para el tigre. Así es todo. Y Pepina dice, así es, todos a trabajar por nuestra patria. Muy bien, Pepina. Me entendieron clarito. Es así. Bueno, el programa de hoy excelente Bueno, con el doctor Eduardo Fernández, de verdad. Es un placer gracias. porque es un político, yo creo que de la historia. Y fíjate que no hemos insultado a nadie. No, para nada. Hemos podido hablar una hora aquí sin necesidad de ofender. Es política de altura. Así es. ¿Qué es lo que se requiere? Política, unión, comprensión, educación Eso, y bueno, tolerancia. y tolerancia. Ya nos queda un minuto, ¿no? Es así, es un privilegio tenerte aquí, Eduardo Fernández. Gracias. Te lo pongo a la orden, es tu plataforma comunicacional. Y tú no te imaginas lo contento que yo estoy de haber conocido a una nieta de Payito Estupiñán, que es muchísimo más bella que Payito. De modo que estoy feliz de conocerla. Y lo vamos a comprometer para un nuevo programa. Con mucho gusto. Nos faltó hablar de política internacional, con esa amplia experiencia a través también del Instituto de Estudios Políticos y Económicos, ¿no? Tenemos en un instituto que lleva el nombre de un gran estadista venezolano que fue Aristides Galvani, se llama IFEDEC, Instituto Aristides Galvani. Bueno, gracias por la invitación. Y por cierto, ni un cafecito me ofrecieron. Si por aquí te hubiera reclamado un whiskycito. Es verdad. Bueno, Bueno. Bendiciones para todos, Gracias. los queremos muchísimo. Hasta el próximo jueves. No dejen de seguir sintonizando a Radio Sintonía 1420 AM con la compañera Chailén Chirinos. Crece conciencia. Pepina dice, tienen que volver a invitarlo, tiene mucho por enseñar. Gracias.